Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan esta noche. Vamos iniciando. Vamos a ir dando lugar y tiempo a que se vayan conectando, a que vayan enlazándose a esta transmisión. Nos da mucho gusto que quieran acompañarnos hoy y les damos la bienvenida a esta transmisión. Qué bueno, saludos a todos los que nos han visto en los otros videos, en las otras transmisiones. Algunos nos acompañan durante toda la transmisión en vivo. Algunos entran, saludan, se van un ratito, luego regresan, o definitivamente ven posteriormente el video en la repetición o ahí en Facebook. Vuelven a conectarse y vuelven a reproducir el video, y nos da mucho gusto que todos ustedes nos estén viendo, que inicien las reproducciones, que estén escuchando estas transmisiones. La verdad nos da mucho gusto. Les agradecemos tanto lo que hacen por nosotros, por compartir este video. Quiero aclarar, por ahí alguien me comentaba que cuánto estaba ganando por estos videos. La verdad es que nada todavía. No estamos monetizando estos videos, solamente los estamos compartiendo. Es una inquietud que nace en nuestro corazón por compartir con ustedes estas transmisiones, y por eso es que no estamos monetizando, no estamos buscando obtener una ganancia. Solamente queremos compartir con ustedes lo que hay en nuestro corazón. Sobre todo querer aclarar esas dudas que de repente surgen en lo que nosotros hacemos cotidianamente, en lo que vivimos cotidianamente. Y entonces van surgiendo preguntas, a veces tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con Dios, tienen que ver con la fe, tienen que ver con algunas prácticas del cristianismo, algunas otras actitudes, comportamientos. Y la verdad es que es importante que no dejemos pasar la oportunidad de aprender, de poder acercarnos a Dios y de compartir la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hoy es jueves 7 de mayo. Hoy es jueves 7 de mayo y estamos transmitiendo en vivo. Estamos en Quiero Saber, y además quería comentarles que ha habido algunos temas que me han sugerido. Todavía están pendientes, estamos revisando para poder hacer una conversación amena. Así es que estos minutos que estoy dando de la transmisión de inicio es para que se vayan conectando, para que vayan compartiendo el video, para que se acerquen a esta transmisión, y espero en Dios les sea de bendición y les sirva a todos y cada uno de ustedes. Les saludamos. Hoy es jueves de Quiero Saber y saludamos a los que se van conectando por ahí. Saludamos a Rafita, qué gusto, hijo, saludarte. Saludos para ti, abrazos para tu mamá. Sabemos que, estamos orando por ustedes, que estén bien y que Dios fortalezca sus cuerpos para que estén bien siempre. A Laura Ortiz, gracias. Gracias por estar aquí, te bendecimos. Un saludo hasta Morelia. Perdón, no está en Morelia. Híjole, apenas recién me dijo, pero igual, Laura, perdóname, se me fue ahorita el avión, pero un abrazo bien fuerte. Bueno, yo la conocí en Morelia hace muchísimos años, pero te enviamos un fuerte abrazo. Esperamos que sea de bendición esta conversación esta noche. Gracias a todos que se van conectando. Osiris, un gusto, hasta igual, un abrazo fuerte. A Elvia, un abrazo fuerte, que estén muy bien. Hace ratito saludé a Rafa y confundí a Rafael Molina con Rafita, el hijo de Elvia. Perdón, Rafael Molina, te confundí. Un abrazo fuerte, brother. Ya me acordé quién eres. Perdóname, te envío un fuerte abrazo. Eso de estar en vivo sí nos da unos golpes bajos. También hasta Iguala, hermano Fair Flowers o Flores. Gracias.
Un abrazo bien fuerte. Bueno, estaba haciendo un poco de tiempo, pero no queremos desvelarnos tanto. Es entre semana todavía. Nos desvelamos un poquito más los sábados, pero hoy no quiero desvelarlos tanto. Les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo y estamos planeando algunos temas. Temas como me han preguntado acerca de los tiempos finales, si estos ya son los tiempos finales, acerca de las modas cristianas. De repente hay modas que se ponen entre los cristianos y está bien. Los malos testimonios, porque hay malos testimonios dentro de la iglesia. Un abrazo hasta Costa Rica, se está conectando Víctor Chinchilla. Brother, un abrazo, te extrañamos esas conversaciones y espero verte algún día pronto, ya sea que vaya a Costa Rica o vengas para México, pero te envío un fuerte abrazo, Víctor. Bendiciones. Entonces nos están preguntando acerca de los temas de malos testimonios, si todos los que creen en Cristo son cristianos y está bien llamarlos cristianos. Entonces son esos temas que tenemos pendientes, los estamos preparando y estaremos hablando de ellos y los que ustedes nos vayan sugiriendo para conversar en estas charlas de Quiero Saber. Entonces estamos planeando también algunas transmisiones en vivo con algún otro participante. Yo sé que a veces es muy monótono que yo solo esté aquí. Tenemos ahí por ahí la asistencia de un ingeniero que nos está ayudando a mejorar las transmisiones, así es que por ahí estaremos buscando la estrategia y el modo de ir mejorando esta transmisión y tener algún tipo de conexión en vivo o algún tipo de entrevista pregrabada, en fin. Estamos buscando que esta serie de Quiero Saber sea de bendición y les ayude y les bendiga. Así es que por ahí estaremos dando poco a poco pasos hacia adelante y esperamos que sean de bendición para todos ustedes. Bueno, envíenos sus saludos, sus comentarios, compartan el video. Por ahí estaremos hablando de estos temas. Bien. Hoy cambio un poquito la estrategia o el modo de hacer este programa. Normalmente hablo, pero se nos va el tiempo y a quienes entran les llama la atención el tema, pero ve que es mucho lo que se está diciendo y entonces se van. Así es que el consejo es que te quedes hasta el final. Hoy vamos a tratar de hacer una enseñanza breve. Voy a tratar de hacerlo, a veces me cuesta mucho trabajo, pero vamos a invertir tiempo para saludar, para leer sus comentarios, para leer sus preguntas y responderlas. Así es que en un momento más estaré abordando el tema que el día de hoy queremos compartir con ustedes, que es religión contra la fe. Hay una lucha actual entre la religión y la fe. Y a veces confundimos una con la otra, o a veces pensamos que es lo mismo, o a veces creemos que una nos lleva a la otra, y eso es algo que queremos platicar esta noche. Así es que tomaré unos minutos para explicar eso. Les envío un fuerte saludo y estaré bendiciendo sus vidas al final de esta transmisión, orando por cada uno de ustedes. Así es que por favor no se despeguen, compartan el video. Si hay algún comentario, háganoslo llegar. Puedes hacerlo a través de un Messenger, puedes hacerlo a través de WhatsApp, puedes hacerlo a través del muro. Aquí estaremos leyendo sus comentarios, sus saludos y muchas gracias por acompañarnos. Así es que perdón, me salgo de cuadro un momento porque estoy tratando. Ok, bien. Ok, vamos al tema. Un saludo por ahí a Macrina, si nos estás viendo. Un abrazo fuerte, hermana. Bendiciones, gracias a todos los que se van conectando. Gracias, en verdad. Compartan el video, por ahí denle un like, eso hace que llegue a más gente. Insisto, lo que dije al principio, nosotros no estamos haciendo estas transmisiones porque estemos obteniendo una ganancia. De hecho, nuestro canal en YouTube, en Facebook y las transmisiones que hacemos no están monetizadas, así es que no lo estamos haciendo por una ganancia, el número de reproducciones, pero creemos que el mensaje que estamos compartiendo con ustedes puede ayudar a otras personas. Así es que bienvenidos todos. Macrina, un abrazo fuerte. Giselle, si todavía están por ahí conectándose, bien.
quiero entrar al tema. El tema del día de hoy es la religión contra la fe. Y bueno, de entrada tendríamos que distinguir una cosa de la otra. Y para no ser redundantes, y quizás algunos puedan decir, ya va a hablar de religión, ya va a hablar de la Biblia. No, vamos a lo que dice el diccionario. De entrada, vamos a ver lo que dice el diccionario, qué es lo que nos comenta el diccionario respecto a la religión y a la fe. Por ahí a los que se van conectando, bienvenidos, qué bueno que están llegando por aquí. Estamos en Quiero Saber. Y bien, hice algunas notas respecto a qué es la religión. La religión es un conjunto de creencias religiosas. Wow, dije, cuando descubrí esto dije, wow, qué bárbaro, se quemaron el cerebro con esto. Pero dice después, la religión es un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas que relacionan a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Esa es una religión. La religión requiere de una práctica que las personas identifican como importantes en su vida, apegado a lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de religión, hablamos de una serie de prácticas, un conjunto de creencias religiosas, un conjunto de acciones que nos lleven a tener o que nos hacen pensar y creer, que nos lleva a tener una conexión con lo espiritual, con lo trascendental, con lo sobrenatural. Y entonces existen gran número de religiones y gran número de prácticas religiosas. Hay más religiones en el mundo que países. Hay más religiones en el mundo que idiomas. La cantidad de religiones en el mundo actualmente es impresionante, porque el ser humano tiene en sí la necesidad de realizar o de practicar estas acciones para sentirse que tiene esta conexión, ya sea con lo sobrenatural, con lo trascendental o con lo espiritual. Y entonces el ser humano busca, por la naturaleza que está en él, busca algún tipo de actividad, algún tipo de culto religioso, alguna actividad religiosa que le haga sentir que entra en conexión con estos ambientes, con estos elementos, con estos espacios o estas dimensiones que muchas veces el ser humano no entiende o no alcanza a entender. Y cuando practica ciertos actos religiosos, no estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de todas las religiones. Todas las religiones nos llevan a hacer actos o prácticas que nos hacen experimentar o conocer un mundo que no conocemos. Lamentablemente, algunas de esas prácticas nos llevan a entrar a dimensiones, a espacios, a contextos que no alcanzamos a comprender en su totalidad, y entonces caemos en muchos errores o caemos incluso en afectación de nuestra propia vida por esas prácticas religiosas. Y entonces la gente piensa que cuando estamos hablando de religión o que practicamos alguna religión, estamos hablando de ser espirituales. No necesariamente estamos hablando de ser espirituales. Hay prácticas religiosas que no te llevan a ser espiritual, pero que sí te llevan a ser trascendental, a que trasciendas en cierta dimensión de acuerdo a la concepción del ser humano. Por ejemplo, lo de la nueva era es un asunto donde quieren llevarte a trascender, a dejar de ser esa esencia humana o esa imperfección humana que ellos argumentan que vivimos, para convertirte en algo superior, como si fuera un proceso de evolución. Y en lugar de convertirte en un ser humano quizás con alas, porque probablemente la teoría de la evolución te llevaría a hacer eso, entonces en lugar de trascender en una dimensión natural, ellos piensan o creen que puedes trascender en una condición espiritual, incluso hasta no necesariamente espiritual, sino mental. Entonces, con que trasciendas, con que salgas de tu propia dimensión o salgas de tu propia condición humana, eso ya es una trascendencia. Y hay religiones y prácticas religiosas, no necesariamente cristianas o budistas. Hay muchas prácticas que se realizan religiosamente, porque son todas esas actividades, todas esas creencias, toda esa cultura
que lleva comportamientos en el ser humano para realizar ciertas acciones o para tener ciertos comportamientos que le hagan tocar ese mundo sobrenatural, ese mundo trascendental o ese mundo espiritual. Y entonces el ser humano necesita, y ahorita les voy a explicar por qué, necesita llegar a ese punto de trascendencia y entonces busca una práctica religiosa que le haga o le permita alcanzar esos niveles. Sin embargo, por otro lado, la fe es la seguridad o la confianza en una cosa, en una deidad, en una opinión, en una doctrina o en una enseñanza de alguna religión. Como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque dice, ya ve, entonces sí tiene que ver con la religión. No. Aquí habla que puede ser en la religión, pero no necesariamente. Una persona puede tener fe y no necesariamente ser una persona religiosa. Una persona puede tener fe en el dinero. Una persona puede tener fe en una imagen, puede tener fe en una promesa. Los niños confían mucho en las promesas que sus padres les hacen y ellos tienen esa certeza. Ellos pueden confiar ciegamente, aunque los hijos hayan sido decepcionados muchas veces. Los niños, cuando son pequeños, siguen confiando en las promesas de sus padres. Y entonces, por eso los niños son tan dañados, tan perjudicados cuando hacemos una promesa y no la cumplimos. Por eso nuestros hijos son perjudicados, porque ellos siguen teniendo fe, ellos siguen confiando en lo que nosotros les hemos dicho y entonces están seguros o se sienten seguros de aquello que les estamos diciendo. No necesitan tener pruebas de lo contrario, no necesitan que les demos una evidencia de lo que les estamos diciendo, simplemente creen. Entonces la fe es una sensación de certeza. Incluso la fe puede considerarse como un concepto positivo. Todas estas definiciones que les estoy dando son las definiciones de diccionario. Son las definiciones que puedes googlear y puedes encontrar en Wikipedia, puedes encontrar en un diccionario Larousse o uno de la Real Academia de la Lengua, y ahí puedes encontrar estas definiciones. Pero no estoy hablando todavía de la Biblia, estoy hablando de lo que la gente, la ciencia, los hombres, las academias, los consejos científicos han definido la fe. Y entonces esta sensación de certeza de la que se habla respecto a la fe es esa confianza, esa seguridad que te da creer, tener la confianza de que puede pasar aunque no tengas evidencia de algo. Confías simplemente porque esa es una opción que te da seguridad, que te da confianza, que te hace tener una esperanza. Y el ser humano tiene la capacidad de tener fe. Y entonces cuando hablamos de religión y de fe, en solamente estas dos definiciones que te acabo de dar, solamente esto que acabo de mencionar, puedes ver que hay una diferencia entre una religión y tener fe. Entre tener una religión y tener fe hay una diferencia. No es lo mismo tener una religión a tener fe. Ahora, bíblicamente, que esa es la parte que yo defiendo, bíblicamente la Biblia dice que fe es la certeza, es pues la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un poco cerca de la definición de diccionario o de Google, puedes ponerlo ahí, es un poco cerca, pero la Biblia va más allá de solamente tener esa seguridad, esa confianza en una cosa, en una deidad, en una opinión, en una doctrina, en una promesa. No solamente habla de eso, la Biblia habla en un contexto completo de la fe respecto a lo que nosotros pudiéramos concebir como fe, pero va más allá de eso, sino que se refiere más bien o emplea más bien el concepto amplio de fe, porque la fe va más allá de lo que yo pueda concebir, imaginar o pensar, y tratar de encerrar en una cajita o en un cuadro y decir esto que está aquí cuadradito, lo que está fuera de esto no es fe, solo lo que está dentro de este cuadro, solo lo que está dentro de este cubo, solamente eso es fe. Y la Biblia va más allá, dice no, la fe es la certeza de lo que se espera, es esperar algo y estar seguro de eso que esperas, que lo que sea, en qué confías, eso esperas, eso es fe.
Ahora, no toda la fe que el hombre profesa o que dice tener, no toda la fe te lleva a lo correcto, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la palabra fe que conocemos, que se usa comúnmente, tenme fe, ten un poquito de fe, y así cosas que usamos en un lenguaje cotidiano. La palabra fe viene de la palabra fides en griego, que significa confiar, o que se traduce también como confiar. ¿Por qué el ser humano puede tener fe? O puede creer, puede esperar, puede confiar. ¿Por qué el ser humano hace eso? Porque el ser humano, dentro de sus necesidades, está la necesidad de creer. El ser humano, si ustedes recordarán, el ser humano tiene necesidades básicas. El ser humano necesita cosas básicas. Se acordarán, seguramente alguna vez lo vieron o escucharon acerca de la pirámide de Maslow, donde habla de las necesidades básicas del ser humano. Y en las necesidades básicas del ser humano empieza precisamente en una posición de pirámide, de abajo hacia arriba, donde la parte más amplia y lo que requiere más tiempo, más esfuerzo, más dedicación para cubrirse son las necesidades fisiológicas o básicas, que es la alimentación, el dormir, mantener la salud, la respiración, el descanso, incluso el sexo como condición fisiológica. Y esa necesidad tiene que ser cubierta. Cuando el ser humano tiene cubierta esa necesidad fisiológica, va avanzando para cubrir otras necesidades. De hecho, son 5 áreas que especifica Maslow acerca de las necesidades básicas del ser humano, donde empieza con estas necesidades fisiológicas. Después buscamos, ya cuando tenemos satisfechas esas necesidades fisiológicas, entonces necesitamos seguridad, y entonces tratamos de suplir esas necesidades que nos den seguridad de empleo, seguridad de alimentos, seguridad de salud, seguridad familiar, seguridad de la propiedad. Incluso ya es cuando empezamos a pensar en una casa, tener un lugar, rentarlo, y vamos hablando de nuestras necesidades de seguridad. Luego necesidades de afiliación, es decir, de socializar, de nuestra necesidad social, de entablar contacto, de hacer amistad, y ahí empieza la intimidad sexual. Ya es un proceso más complejo, porque ya hablamos de una relación de pareja, de la reproducción incluso. Después viene la necesidad de reconocimiento. El ser humano necesita ese reconocimiento. Necesita ese reconocimiento porque le da confianza, le prepara, le ayuda, le da respeto, le hace sentir seguro respecto al éxito. Y entonces el ser humano empieza aquí cuando empieza a buscar las necesidades de autoestima, o de que se conocen como de reconocimiento. Cuando empieza a llegar a cubrir estas necesidades, empieza a sentir esa necesidad que no ha sido cubierta todavía, que no ha sido satisfecha todavía, y trata de buscar satisfacerlas haciendo negocios, ganando un mejor salario, teniendo una mejor casa, un mejor auto, mejor ropa, y empieza a sentirse que empieza a tener la necesidad de éxito. Si tú le dices a un niño que necesita tener éxito y le dices, ve, compite con tu compañerito y gánale, el niño entenderá que ganar es bueno, pero si le pones en una balanza entre ganar y ganarle a su amigo, él va a preferir ganar junto con su amigo a perder a su amigo. En cambio, un adulto, conforme va madurando y va creciendo, su necesidad de ganar, su necesidad de competencia, de lograr el éxito, se vuelve más fuerte. Y luego viene la última necesidad por cubrirse en la parte superior de esta pirámide, que es la necesidad de autorrealización. El ser humano necesita autorrealizarse, el desarrollo pleno de su potencial. Y esta es la filosofía que nos han enseñado por años. Nos han enseñado que necesitamos cubrir estas necesidades, que necesitamos cubrir esto que se llama necesidades básicas del ser humano. Y dentro de la necesidad básica del ser humano, de repente, en este afán de lograr todo en lo material, en lo terrenal, que son estas necesidades que plantea Maslow, que se van cubriendo todas y cada una de ellos en lo material y en lo terrenal, de repente el ser humano se da cuenta que aún llegando a esa punta de la pirámide, que es la autorrealización, el desarrollo personal, se dan cuenta que aún todavía están incompletos.
Y entonces empieza a surgir una ideología, un pensamiento acerca de de lo que conocen como autotrascender. Es decir, ya no es la autorrealización, es decir, ya no solamente es mi desarrollo personal, profesional, mis logros, mis éxitos, el tener fama, el tener fortuna, ya no solamente es eso, sino hay algo que está dentro de nosotros que no ha sido completamente satisfecho. Y entonces, al tratar de descubrir qué es, llegan a la conclusión de que ahora hay que autotrascender, que el ser humano puede ir más allá de su propio desarrollo personal, de su propio éxito profesional, de sus propios logros. Y por eso puedes ver a tanta gente famosa que tiene éxito, que termina una carrera, tiene maestrías, doctorados y todavía sigue buscando más y más porque siente que hay algo que todavía no está completo. La necesidad de autotrascender se está encontrando en la autojustificación de que lo que he logrado todavía no es suficiente, sino que necesita ir más allá. Y entonces se autojustifica para lograr eso que le permita trascender. ¿Te acuerdas de la definición que te di de religión? Te repito esta parte. Es un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas que relacionan a la humanidad con elementos de sobrenaturalidad, trascendentales o espirituales. El ser humano necesita trascender, siente que está incompleto a pesar de lograr todo lo que logra. Entonces trata de trascender y busca de alguna manera encontrarse con las secciones, con los medios que les permita trascender. Entonces, cuando el ser humano dice, ya lo logré, ya tengo una carrera profesional, ya gano lo suficiente para cubrir todas mis necesidades de acuerdo a lo que Maslow me enseñó que eran mis necesidades, ya lo logré, soy exitoso, tengo éxito personal, pero entonces me siento insatisfecho y entonces trato de suplir todo lo que necesito dentro de mí con esa autotrascendencia. Y entonces busco dejar huella viajando por el mundo, comprándome la casa más padre, un carro más moderno. Trato de llenar esa insatisfacción que no logré, porque de acuerdo a lo que me decía Maslow, es que cuando yo cubriera esa pirámide por completo, entonces yo ya estaría yo desarrollado personalmente o completamente y no habría necesidad en mí, porque está hablando él de necesidades básicas. Y resulta que aquellos que lo han logrado y han cubierto esa pirámide de Maslow se encuentran con que todavía no están satisfechos, con que hay necesidades no cubiertas, y entonces se encuentran con esta necesidad de autotrascender y empiezan a autojustificarse tratando de encontrar los medios, las formas o los modos. Estoy hablando del ser humano en general, sin importar la religión que practique, o incluso si dice que no practica ninguna religión, pero tiene una necesidad de autotrascender. Y entonces el ser humano busca de qué manera podría trascender. Si trasciende con éxito, con fama, con fortuna, con gloria, con algún reconocimiento público, con algún descubrimiento científico, y entonces lo que está buscando es trascender. Decimos, o yo lo he dicho algunas veces, tratar de dejar un legado, tratar de dejar algo que te haga que cuando ya no estés, eso es trascender, es que cuando ya no estés, se te recuerde. Pero a lo largo de la historia, todos los personajes que han dejado o que han logrado trascender desde un plano meramente humano y han ido más allá de sus capacidades, todos ellos, no hay uno solo que tú me digas, que lograron trascender, hasta ahorita de los que he estudiado, los que he visto, que haya convencido a todo el mundo de que lo que hizo es realmente trascendente. Te puedo hablar de Mahatma Gandhi, por ejemplo, luchador social en la India, tuvo éxito en su lucha social, se volvió famoso, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz, y resulta que aunque su lucha era justa y noble, e incluso pacífica, no todos estuvieron de acuerdo con la ideología de Gandhi. No todos estuvieron de acuerdo con su lucha. No todos aplaudieron la lucha de Gandhi. Naciones enteras estaban en contra de lo que Gandhi hacía porque afectaba a sus propios intereses o incluso simplemente por su raza y por su conducta.
Podríamos hablar de, no sé, John F. Kennedy. Hay quienes aplaudieron a este presidente americano y dijeron que era el parteaguas en Estados Unidos, y resulta que muchos, después de los años, después de que fue asesinado y fue prácticamente la muerte de un héroe nacional en Estados Unidos, después de muchos años y de muchas investigaciones, salen a la luz muchas historias y muchas cosas escondidas de John F. Kennedy que derribaron esa trascendencia que había logrado en medio de tantos presidentes en todo el mundo. Y podríamos seguirnos con la lista, y podríamos seguir desde la antigua Grecia, con Aristóteles, con Platón, que su pensamiento y su razonamiento era muy avanzado para su tiempo, y sin embargo hoy en día hay gente que discute con el pensamiento de Platón o de Aristóteles, por ejemplo, que Aristóteles argumentaba que la familia estaba constituida por padre, madre, hijos y esclavos. Si no había esclavos, la familia estaba incompleta. Ese era el pensamiento de Aristóteles. Y cosas como esas. O sea, el ser humano ha buscado trascender. El ser humano ha buscado la manera de trascender. E irónicamente, el ser humano ha encontrado en la religión la manera de entrar en contacto con ese mundo espiritual, con el mundo sobrenatural, o con el mundo trascendental a través de la práctica religiosa. No es lo mismo fe que religión, ni es lo mismo religión que fe. No hay nada de similitud. Cuando la Biblia habla de religión, menciona la religión de los hebreos como aquella práctica que les permitía entrar en contacto con Dios en el mundo espiritual y trascender de ser un pueblo nómada, pecador, alejado de Dios, para convertirse en el pueblo escogido de Dios. Y además poder tener esa condición espiritual que mejorara su vida y que mejorara su relación con Dios. Entonces la Biblia enseña que los hebreos practicaban esta religión como inicio, toda la religión, toda la liturgia religiosa la practicaban como inicio para encontrarse en este contacto con Dios, pero no era la religión lo que les haría acercarse a Dios, sino que era su relación con Dios lo que permitiría conectarse con Él y conocerlo mejor. Entonces, cuando nosotros creemos que nuestra religión nos acerca a Dios, lo que sea que practiques, no estoy hablando de alguna religión en particular, cuando creemos que nuestra religión nos acerca a Dios, estamos creídos, estamos pensando que lo que estamos haciendo es lo mejor que podríamos hacer para trascender. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Y ahorita quiero explicarte un poquito más acerca de ello. Vi un saludo por aquí, quienes están conectando. Si estás por ahí todavía escuchándonos, mándanos un saludo. Macrina, un abrazo fuerte, ya lo habíamos saludado a Macri. Gracias, hermana, por vernos. A Giselle, un abrazo fuerte. A Ischel, si todavía no estás viendo, hermana, te quiero mucho, Dios te bendiga. Mariel, gracias, Mariel, si nos estás viendo. Gracias. Recordaste las cátedras de la universidad. Espero que sea de esta enseñanza sea para bien, que les bendiga y que les ayude. Hermana Gaby, mucho gusto, hermana, que nos esté viendo, si todavía está por aquí, un abrazo bien fuerte. Y amigo Julio Velázquez Hernández, hermano, un abrazo bien fuerte, querido amigo, que estés muy bien, gracias. Si nos están viendo por ahí, háganos saber que todavía están conectados. De repente yo no puedo aquí mi celular, y luego sin lentes, que me los quito para que no haga un reflejo la pantalla aquí y no se vean mis ojos, entonces me los quito para que se vean mis ojos y que vean que lo estoy viendo ustedes, pero resulta que me los quito y no veo nada de lo que escriben, así es que ténganme paciencia, por favor, y nos vamos entendiendo. Pero mándenos saludos, compartan el video. Esto se va a poner todavía más bueno. Ya estoy por terminar lo que quería decirles y dejaré un tiempo para preguntas y respuestas. Si hay algo que quieras preguntar, con toda confianza envía tu pregunta, que aquí estaremos tratando de responder. Bien, la fe no es igual a la religión. Sin embargo, el ser humano tiene dentro de sí mismo la capacidad de creer. El ser humano puede creer en lo que sea. Por eso puedes ver que a lo largo de la historia, desde que existe el ser humano, se ha hecho
ídolos, se ha hecho imágenes, se ha hecho dioses, se ha creado dioses, porque tiene esa necesidad dentro de sí de conectarse con el mundo espiritual, de conectarse con el mundo sobrenatural que no conoce y no entiende, y entonces busca de alguna manera explicarse a sí mismo. Mira, el ser humano es inquieto por naturaleza, el ser humano no se queda tranquilo, no se queda conforme. Nos han tratado de adormecer, o nos han tratado de dormir con diferentes acciones a lo largo de la historia de la humanidad, y para que el ser humano no piense, pero el ser humano lleva dentro de sí esa capacidad de desafiar su curiosidad e ir más allá, tratar de encontrar explicación a todo. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Esta inquietud que llevamos dentro está puesta dentro de nosotros, ha sido puesta dentro de nosotros para que tengamos la curiosidad de ver qué hay más allá de la montaña, qué está detrás de aquella loma, qué está detrás de aquella curva en la carretera, con qué nos vamos a encontrar en la siguiente página de un libro, qué vamos a descubrir al siguiente día de clases en la escuela. Y entonces te empiezas a cuestionar, te empiezas a inquietar. Sin embargo, hay cosas, hay rutinas que adormecen esa inquietud, esa curiosidad, y entonces nos tienen pasivos. No queremos saber más de lo que tenemos a la vista, no queremos preocuparnos más por lo que tenemos más allá de lo que hoy conocemos, nos conformamos con el conocimiento que nos dan. Miren, hoy en estos días que el sistema educativo en el mundo ha sido trastocado por esta cuarentena, los países se dieron cuenta de su sistema educativo y qué deficiencias tenían y qué fallas tenían. Y entonces los ciudadanos empezaron a protestar en todo el mundo, no creo que nada más aquí en México, en todo el mundo empezaron a protestar por las deficiencias de sus sistemas educativos, algunos muy buenos, muy aplaudibles, con muchos resultados, muy buenos resultados, a pesar de estar en cuarentena, no al 100%, encontraron deficiencias también, pero hay otros que de verdad no dan una en algunos países. Y entonces los papás se enojan con el sistema educativo y dicen, pero ¿por qué los maestros? ¿Y por qué la escuela? ¿Y por qué la SEP? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empiezan a cuestionar. Pero sabe, esa responsabilidad era de los padres. Los padres éramos los que teníamos la obligación de enseñarle a nuestros hijos, de contestarle las preguntas. Yo recuerdo mis hijos, era todo el tiempo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? De repente se dieron cuenta que cuando hacían una pregunta, la respuesta podría durar 1 hora. Entonces creo que dejaron de preguntar por qué. Pero por mucho tiempo preguntaron, ¿por qué esto? Y eran preguntas, y era continuamente. Y tenemos la obligación, los padres, de responderle a nuestros hijos. Yo he escuchado papás que dicen, por eso le pagan a los maestros, por eso pago la colegiatura, por eso estoy pagando una institutriz particular para que le responda todas las preguntas a mi hijo. Pero los padres nos hemos adormecido, los papás nos hemos desresponsabilizado, nos hemos vuelto irresponsables respecto a lo que nuestros hijos necesitan saber. Y entonces la inquietud de nuestros hijos se ha adormecido y ya no son curiosos por naturaleza, sino que se conforman porque ahora les decimos, un niño pregunta, le decimos, cállate, no estés molestando, ve y prende la televisión, mira, aquí está mi celular, entretente con la tablet, y entonces los embotamos en una condición de que no tienen curiosidad por leer un libro, por investigar, por aprender un conocimiento nuevo. No se trata tampoco de obligarlos a que sean supergenios, pero sí se trata de que la curiosidad siga despierta en nosotros. Y hay que generar esa inquietud de aprender. Bueno, el hombre, el ser humano, tiene esa inquietud de aprender. Y esa inquietud le lleva a decir, bueno, ¿de dónde viene la lluvia? ¿Por qué sale el sol? ¿Quién es la luna? ¿Quién puso ahí a la luna? Y entonces empiezan a inventar. Como no tiene respuesta, porque no está buscando en el canal correcto, no está buscando en el lugar correcto sus respuestas, entonces al no tener respuestas, se responde a sí mismo, o concluye, o supone las respuestas para sus preguntas, y empieza a generar inquietudes como los dioses, quiénes son sus dioses, empieza a crear los dioses a manera de que los pueda concebir o entender. Pero Dios precisamente busca llegar al corazón del ser humano. El ser humano puede acercarse a Dios y encontrarse con Dios porque está en su naturaleza buscarlo. El ser humano puede acercarse a Dios porque está dentro de sí el conocerlo. Sin embargo,
hemos encontrado un camino que nos haga trascender o creemos que nos va a hacer trascender a través de las religiones. Y entonces las religiones han venido a sustituir a la fe. No digo que lo hayan hecho por completo o que haya logrado su cometido este tipo de religiones, sino que está buscando quitarle al hombre la capacidad de tener fe para sustituirlo a través de actos, de liturgias, de tradiciones, para poder encontrarse o encontrar respuestas dentro de sí que le apaguen o que le aquieten la curiosidad para ir más allá de lo que sus ojos ven. Aprovecho para enviar un saludo. Por aquí está viendo Gaby, ya había saludado a Gaby, a Julio también, Pastor Arturo Mazón, allá en Iguala, qué gusto que nos esté escuchando. Un abrazo bien fuerte, Pastor, le queremos mucho, está en nuestras oraciones. Gracias, Laura, por recordarme, Laura Prestigio, Laura Ortiz, por recordarme que ella está en San Luis Potosí. Un abrazo fuerte hasta allá, hasta San Luis Potosí. Gracias. Por ahí nos está viendo Marcos, Pastor Marcos, si nos estás viendo, un abrazo fuerte, hermano. Un saludo para todos. Nos estamos aquí en vivo y les enviamos un saludo a todos ustedes. Gracias por estarnos viendo. Yo no alcanzo a ver todos sus comentarios, pero créanme que al final de la transmisión los reviso y los contesto todos. Por lo pronto, si tienes alguna pregunta, estoy por terminar esto. Vamos a tratar de responder tus preguntas y espero que esto sea de bendición. Entonces el ser humano tiene la necesidad de encontrarse con este mundo espiritual, con este mundo sobrenatural, con este mundo que nos lleva a trascender. Entonces, como tiene esa necesidad, el ser humano encontró un método, una forma, fue engañado, seducido, si lo quieres ver desde el punto espiritual o bíblico, fue engañado, seducido para encontrar en la religión esa manera de trascender. A través de rituales, de liturgias, cualquiera que sea. Y vaya que hay religiones que son realmente dañinas, como aquellos que practican el esoterismo, la brujería. De verdad es algo serio, porque estás entrando a un mundo sobrenatural que no conoces y que no tienes control sobre de él. Y además te estás entregando y te estás poniendo bajo el control de aquello que no conoces y que crees poder controlar, pero no es así. Por eso es importante entender que cualquier práctica que te lleva o que te quiere llevar a trascender, que te quiere llevar a lo sobrenatural o que te quiere llevar a lo espiritual, sin los fundamentos y sin mostrarte por completo cuál es el final de ese camino, es un camino que no vale la pena seguir. Si bien la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si bien la Biblia te habla de creer en algo que no has visto y de creer en algo que no ha sido visto todavía, sin embargo ya te mostró el final del camino. Y nos da evidencias, y nos da la demostración, y nos da la comprobación de lo que está escrito en la Biblia. Ha tenido la comprobación a lo largo de los años y la existencia de la humanidad, y se ha venido comprobando profecías, promesas, declaraciones que están escritas ahí por más de 2500 años, y que pasa el tiempo y que llega el momento de su cumplimiento, y entonces te das cuenta que lo que estaba escrito tiene una comprobación. Por cierto, uno de los temas que nos pidieron que abordáramos es la veracidad de la Biblia. Lo vamos a abordar en unas semanas más adelante, lo vamos a abordar y espero que sea de bendición para ustedes. Y vamos a ver cómo podemos estar seguros de que la Biblia es verdadera y que lo que está escrito ahí es cierto. Bueno, no desde el punto de vista religioso, sino más bien, incluso vamos a tomar algunas evidencias científicas que nos hagan demostrarle a ustedes que la Biblia es verdad. Bueno, regreso al tema, perdón, eso fue un comercial nada más pequeñito. Entonces, cuando el ser humano busca encontrarse con este mundo espiritual, trata de hacerlo de alguna manera. Por eso hay tantos rituales, por eso nos dicen, repite este ritual, practica este ritual, haz esta cosa, haz aquello. Mire, cosas tan simples, tan chistosas incluso, o irónicas, o graciosas, pero que para mucha gente tiene mucho significado, como que en la última noche del año, cuando va a ser año nuevo, y en la última noche del año, o lo que se conoce como año viejo,
esa última noche que saca las maletas a la calle, que cómete 12 uvas y que pide 12 deseos, que usa truzas de calzón amarillo, de calzón rojo, de calzón negro, de calzón blanco y un montón de colores. Parece de chiste, pero la gente practica esos rituales. Es un ritual religioso. Es una acción, es un comportamiento, una parte de una cultura que nos quiere llevar o a poner en contacto con un mundo sobrenatural, como si el ponerme algún tipo de color de ropa interior me va a llevar a obtener cierta cosa como un efecto tocando lo sobrenatural porque yo lo realicé. Incluso lo dice la gente, hazlo con fe. Si vas a usar los chones amarillos, hazlo con fe. Si vas a sacar las maletas, hazlo con fe. Si te vas a persignar, hazlo con fe. Y la gente insiste en que ciertas acciones religiosas, ciertos actos religiosos nos permiten entrar en contacto con lo sobrenatural, con lo espiritual o con lo trascendental. Es parte de la naturaleza del ser humano. Sin embargo, la fe no puede ser sustituida por la religión. A la fe no se le puede añadir actos religiosos que la hagan fuerte. Hace poquito leía, para que vean que la fe tiene que ver con nuestra naturaleza, leía un artículo científico donde, deje ver si anoté no lo anoté en esta cita, pero cuando una persona piensa o siente a Dios, se activan algunas partes del cerebro. Esto tiene un estudio científico. Gonzanelli, me parece que sea, o Ganzonetti, no recuerdo, es un doctor argentino, trataba de acordarme del nombre, pero dice este doctor que es un neurólogo, que cuando una persona piensa en Dios, o confía en Dios, o tiene fe en Dios en alguna circunstancia, bajo estudios de su cerebro, descubrieron que se activaba el sistema límbico de su cerebro, la parte central del cerebro, y parte de los lóbulos prefrontales se activaban como una acción, como un reflejo de la fe. Es como si esta persona, decía este médico, es como si esta persona tuviese un medicamento extra o un medicamento más que ayudara a su favor. En un tratamiento médico, cuando una persona tiene fe, la fe puede ayudar a que la persona complete, fortalezca su tratamiento. Por eso ves o escuchas de milagros en los hospitales, de milagros de gente que se recupera de manera sobrenatural, persona que es curada de cáncer. Y aunque hoy no quiero tocar el tema, pero hay gente que no se ha dado cuenta que los milagros siguen sucediendo hoy en día y que están vigentes, y que a pesar de todo esto que está sucediendo en el mundo, el poder de Dios se sigue manifestando. La fe no está peleada con la ciencia. De hecho, ha habido grandes hombres de fe que han sido grandes hombres de ciencia. Recién escuchaba que el premio Nobel de Ciencia en Biología, que es el que se le conoce como el padre del genoma humano, recibió el premio Nobel. Es una persona muy creyente en Dios. Louis Pasteur, no se diga, Newton, Leibniz y muchos más que han sido hombres de ciencia reconocidos, con reconocimiento mundial, con resultados en la ciencia, han sido hombres de fe, porque la fe no está peleada con la ciencia. De hecho, la fe requiere certeza. Cuando tienes fe, requieres tener la certeza, y lo que te va a dar la certeza son las evidencias. Nosotros no tenemos una fe ciega. Aquellos que creemos en Dios no tenemos una fe ciega, tenemos una fe que tiene evidencias de lo que creemos, que hemos podido comprobar lo que creemos. Y de esto que te estoy hablando, de esta necesidad del ser humano de conectarse con el mundo espiritual, le lleva a cometer errores como meterse en prácticas que, en lugar de beneficiar su vida, que aparentan ser buenas para su vida, le están perjudicando. Y podemos hablar de cantidad de prácticas religiosas, insisto, son prácticas que, sin importar cuál sea la religión, desde el cristianismo evangélico, el catolicismo, el budismo, el islam, el hinduismo, incluso hasta el satanismo, toda práctica de brujería, de hechicería, cualquier práctica religiosa trata de sustituir, lo que está buscando es sustituir la fe, la certeza de la evidencia de lo que te da dentro de ti el poder creer y el poder acercarte a Dios.
Así es que necesitamos la fe, la necesita el ser humano. Por eso el ser humano necesita una religión, por eso busca una religión y por eso busca lo más fácil, lo que sea visible a sus ojos, donde pueda tener una imagen, por ejemplo, donde pueda tener un ritual, por ejemplo. Hay gente que sale de su casa, y perdóneme si se lo digo, acuérdese que esta es una charla de confianza, perdone si le digo esto, pero hay gente que no sale de su casa si no se persina. Tiene mucha fe en que este acto de persinarse le va a proteger todo el día. Ese es un acto de religiosidad, es una acción cultural que le hace creer que este acto religioso le va a dar la protección durante todo el día. Este acto está sustituyendo la fe en Dios. Nosotros necesitamos tener fe. La fe no puede ser sustituida por la religión. Sin embargo, esa necesidad de autotrascender, de ir más allá, de que nuestras vidas, esa pregunta existencial que la humanidad ha tenido siempre de ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos puso? Esas preguntas existenciales nos hacen tanto ruido en nuestra cultura moderna. A pesar de tanta ciencia y tanta tecnología, siguen siendo preguntas básicas que se hacía Aristóteles, que se hacía Platón, que se hacían los hebreos, que se hacía el mismo Moisés. Todos nos hemos preguntado ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y nos hemos preguntado porque nos hace ruido en el corazón, nos hace ruido en nuestro entendimiento que sea tan insignificante nuestra existencia para durar solo un poco de tiempo en este planeta y después volvernos en polvo de estrellas. Y entonces se genera una curiosidad, se genera una inquietud que cuando el ser humano no encuentra respuestas, trata de encontrar las respuestas en algo que tenga el control. El ser humano trata de responderse a sí mismo con cosas que él puede controlar, como cualquier acto religioso. Y entonces esta religión trata de sustituir la fe. Dios nos ha dado la capacidad de creer. Las personas prefieren recurrir a las religiones, a los actos religiosos, a las prácticas religiosas, sean buenas, sean malas, prefieren recurrir a ellas porque no tiene la certeza, no tiene la seguridad de que Dios va a responder, que su fe es suficiente, más que suficiente, para trascender. ¿Qué es? Bueno, he hablado mucho de la autotrascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? La autotrascendencia es un mecanismo por el que los seres humanos crecen y se adaptan, que proporciona objetivos como ser una mejor persona o desarrollar un sentido de propósito de la existencia de su vida o darle significado a lo que es como persona. La religión provoca y alimenta este pensamiento. Vas a trascender, vas a ser una mejor persona, pero entonces practica estos actos religiosos. Practica estas tradiciones. En cualquier religión te va a decir, haz esto, haz aquello para que seas mejor persona. Y la fe queda a un lado. Solamente son acciones que podemos controlar, acciones que podemos resolver nosotros. El doctor Newberg, Andrew B. Newberg, es un neurocientífico. Él dice lo siguiente: si no se da un cambio fundamental en el modo en que funciona nuestro cerebro, la religión seguirá aquí por mucho tiempo. Lo que él dice es que el ser humano ha adaptado su cerebro a los procesos religiosos tratando de trascender, tratando de encontrar su significado. Las religiones hoy en día son más complejas y más sofisticadas que antes. Porque ya no solo se trata de cumplir con liturgias o actos litúrgicos o con templos religiosos, sino que ahora se trata de la mente, el poder sobre la materia, el control de las cosas, el dominar a otros, el ejercer dominio sobre los demás, el conseguir las cosas de manera simple o lograr algo que yo pueda alcanzar, no importa si daño a otros, sino que cuando yo lo logre estoy trascendiendo. Son conceptos equivocados. La religión se enfoca en lo que tú puedes hacer para trascender. La fe se enfoca en lo que Dios puede hacer sobre ti para trascender. Por eso al ser humano le interesa tanto qué hay después de la vida. Si hay algo, hay un cielo, hay un infierno, hay que pagar, no hay que pagar. Por eso le interesa tanto. Y cuando no tiene control sobre eso, entonces como yo no sé lo que viene después de la vida, de lo que piensan muchos, como yo no sé qué viene después de la vida, entonces prefiero decir que no hay nada, que no existe nada, para que yo siga teniendo el control.
y buscamos trascender a nuestra manera, hacer las cosas a nuestra manera, lograr las cosas a nuestra manera, eso no es fe. Incluso si tú eres cristiano evangélico y tratas de hacer las cosas en tu iglesia a tu manera, tú estás recurriendo a la religiosidad o estás volviéndote alguien religioso y estás perdiendo la fe. La fe es confiar que el que tiene el control es Dios. Es saber y tener la certeza de que no está en mis manos, que yo no soy lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente capaz para tener el control, incluso de mi trascendencia. Yo podría no trascender y eso no podría importarme. Sin embargo, yo podría creer y saber que Dios está en control de ello. Y puedo poner toda mi confianza en Dios. Puedo acercarme a Dios. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de fe. Por eso nos cuesta mucho trabajo seguir a Cristo. Nos cuesta mucho trabajo creer en sus mandamientos. Porque seguir a Cristo no es una vida bonita como de repente nos han hecho creer o que nos han hecho pensar que el cristianismo va a ser algo bonito. No, de hecho el mismo... las transmisiones en vivo, yo he dicho que Jesús mismo dijo que seguirlo a Él nos encontraríamos con que el mundo nos aborrecería. Por eso mucha gente nos aborrece, aquellos que creemos en Cristo nos aborrecen porque creemos en Jesús. Y Jesús lo dijo, que sufriríamos persecución, que nos iba a pasar las mismas cosas que a Él le pasaron, que no nos asustáramos por ello. Pero nos dijo, tengan fe, no teman, tengan fe, crean, yo ya vencí. Y tenemos la evidencia y tenemos la certeza. Por eso tener fe no es lo mismo que tener una religión. Yo la invitación que te invito esta noche, si en verdad quieres trascender, si en verdad quieres tener un legado o dejar un legado para tus hijos o los hijos de tus hijos, y buscas trascender en tu vida y trascender en la historia y trascender en el tiempo, porque después de esta vida hay una eternidad, y entonces trascenderemos a la eternidad. Y si tú buscas trascender, no te sujetes a una religión, no trates de mantener el control. Ten fe. Confía en aquel que ya lo hizo por ti. Confía en aquel que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario para darte libertad. Queremos tener el control, no queremos perder a nuestro marido, no queremos perder los negocios, no queremos perder a nuestra esposa, no queremos que nuestros hijos tengan ciertas actitudes y comportamientos y tratamos de controlarlo. Y a veces en verdad no tenemos el control, sobre todo en asuntos que tienen que ver con la maldad. Y practicamos y hacemos cosas que en lugar de acercarnos a la fe y al poder de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo que la fe podía mover montañas, no dijo que la religión movería montañas, dijo la fe. Y en lugar de tener fe, recurrimos a acciones, actos, pactos, conjuros, hechizos, promesas, mandas, cosas que queremos, en las que nosotros queremos, perdón, por ahí se desconectó unos segundos, pero queremos hacer cosas que nos permiten a nosotros tener el control sin importar lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones, que es la fe. Así es que yo te invito a tener fe, ¿qué religión seas? Algunos sí sé, por supuesto, algunos de los que nos están viendo todavía sé de qué religión son y sé qué religión practican, pero yo quiero invitarte hoy a que tu corazón a la fe que Dios, mire, tan es así, tan maravillosa es la fe, que dice la Biblia que la fe no es algo nuestro, la fe es un regalo, la fe es un regalo que Dios nos ha dado. La fe es un regalo que Dios puso en nuestro corazón. Es algo con lo que nos permite a nosotros creer. No se trata de religión, no se trata de qué religión practicas, no se trata en qué religión participas. Si tú analizas lo que haces en cada una de las religiones en la que estás metido, si tú analizas lo que estás realizando todavía, ¿a poco no parece que tú tienes el control? Solo parece, porque en realidad no lo tienes. Ese es el engaño. Hacerte creer que tienes el control, pero en realidad no lo tienes. Bien, aprovecho antes de ir a las preguntas. Si hay alguna, creo que todo quedó muy claro. O soy muy bueno o no me entendieron nada. Pero yo creo que lo primero. Pero envío
hasta los Estados Unidos. Un abrazo, abuelo, sabes que te quiero mucho, hermano. Gracias, César, por estarnos viendo. Ojalá todavía andes por aquí. Por aquí también nos aparece Miguel Quintero, brother, allá en Iguala. Un abrazo fuerte, hermano, que Dios te bendiga si todavía nos están viendo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Voy a revisar por aquí a ver si en esta pantalla me aparece alguna pregunta, porque no veo ninguna. Así es que creo que no las hay. Pero si hubiese alguna, con toda confianza, creo que no. Pero a los que nos saludan, muchas gracias. Gracias a todos los que se van conectando por ahí. Gracias, y a los que ya se fueron también gracias. Y a los que siguen todavía, muchas gracias. Quiero invitarte hoy a desafiar tu curiosidad. Quiero invitarte hoy a desafiar tu corazón, que no dejes que la religiosidad o la religión adormezca tu fe o trate de sustituir tu fe. Tú tienes la capacidad de creer, todos tenemos la capacidad de creer. Lamentablemente la enfocamos mal, canalizamos nuestra fe de manera errónea y ponemos nuestra fe en el dinero, ponemos nuestra fe en la familia, ponemos nuestra fe en el trabajo. He escuchado a mucha gente decir, pues yo mientras tenga salud y mientras tenga trabajo, estoy bien. Y resulta que tienen salud y tienen trabajo, pero tienen un matrimonio destruido, tienen problemas con los hijos, tienen dificultades en su vida personal, se sienten insatisfechos. Entonces no es cierto que de repente queremos darnos baños o aires de ser muy de mucha fe o de tener muy buena religión. Yo lo que te desafío es, haz a un lado tu religión, no sé de cuál seas, haz a un lado tu religión y háblale a tu espíritu, háblale a tu alma, háblale a tu fe, háblale a tu corazón, a lo que Dios ha puesto dentro de ti, y toma una decisión, la decisión de creer. Decide creer, pero decide creer en aquel decide creer en aquel que es autor y consumador de la fe. Imagínate que te encuentras con aquel que diseñó la fe, que la creó, que la formó, que la estableció y no la regaló. Te encuentras con él y le dices a él, ok, quiero creer, quiero tener fe. Ya entendí que la religión no es lo más óptimo. Estuve escuchando a Axa Macedo ahí en Quiero Saber este jueves por la noche y me dijo 2, 3 cosas que inquietaron mi corazón y me hicieron pensar acerca de cómo está mi vida. Ok, quiero encontrarme con el autor y el consumador de la fe, el que diseñó, el que la hizo, el que la formó y además la puso en el corazón de los hombres para que los seres humanos pudiéramos creer. Por eso tú puedes creer cuando alguien te hace una promesa. Y a veces te traicionan y te defraudan y te engañan y no cumplen la promesa, pero después vuelves a creer. Y uno puede decir, pero ¿por qué volví a tropezarme con la misma piedra? Volví a caer, volví a creer en sus mentiras. Y empiezas a quejarte y a luchar contigo mismo porque dices, ¿por qué volví a creer? Porque tienes el don, la capacidad de creer dentro de ti. Es el regalo de la fe. Y entonces te encuentras con el creador de la fe, el autor y consumador, es decir, él la hizo, la diseñó, la formó, la repartió y además hace que tu fe se complete o que lo que él puso en ti se complete cuando se cumpla todo lo que tú esperas que se cumpla. Parecen trabalenguas, pero así es Jesucristo. Entonces, por esta noche, por esta semana, por estos días, yo sé que vas a sentir la necesidad de creer. Y entonces desafíate a ti mismo y haz a un lado toda tu religiosidad. No importa que no practiques ninguna religión. A veces somos religiosos no porque vayamos a la iglesia católica o seamos musulmanes o seamos testigos de Jehová o mormones. No, a veces somos muy religiosos de nuestro trabajo. A veces somos muy religiosos, dependemos mucho de lo que nos dicen, de los chismes, de las redes sociales. Y estamos muy metidos, muy clavados en eso y nos volvemos personas muy religiosas en cuanto a eso. Así es que haz un lado por un momento la religiosidad en tu vida. Haz un lado por un momento la religión, aquello que te estorba, que te impide tener fe.
que te está robando la fe. Y acércate con el autor y consumador de la fe y permite que te desafíe a creer. Permite que Jesús te desafíe a creer. Abre tu corazón, acércate a Él. No sé de qué religión seas. Si tú estás viendo este video por primera vez, no lo sé. Y si tú dices, bueno, ok, te creo, Axa, va, te voy a dar mi voto de confianza, voy a creer, voy a tener fe a lo que me estás diciendo. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer para acercarme a Jesús y decirle que despierte mi fe, que despierte mi confianza? Bien, te lo digo en un momento. Dice, por aquí nos mandan saludos, Mara Escalante, un gusto, qué bueno que estás por aquí. Yo creo que la fe, Dios no puso religión. Claro que sí, solo Dios tiene la salvación, así es, solo Dios puede salvarnos, pero necesitamos saber quién es Dios, necesitamos creer y conocerle. Por eso quiero ayudarte esta noche. Si tú nunca has hecho una oración hacia Dios y nunca has sentido en tu corazón la necesidad de hacerla, hoy desafío tu intelecto, desafío tu conciencia, tu capacidad, desafío tus creencias, desafío tu pensamiento. Y haz un lado tu religiosidad, porque aunque tú digas que no tienes religión y seas ateo, tu religión es esa, el ateísmo, es una creencia. Si tú dices, no, mi religión es la ciencia, yo no creo en Dios, yo soy cienciólogo y entonces yo no creo en Dios. Si crees en la ciencia, para empezar, es un error, porque en la ciencia no se aplica fe, ves evidencias, ves hechos, ves cosas que están ahí, y entonces a través de la demostración puedes comprobarlo. Y la fe te puede permitir comprobar muchas cosas que no has visto todavía. Así es que vamos a hacer una oración. Orar es platicar, y la oración que vamos a hacer es hacia Dios, es hacia el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres hacer esta oración ahí donde estás, no voy a enviarte o ayudarte a hacer algo que no te voy a decir qué vas a hacer. Lo que vas a hacer es una oración para decirle a Jesús, muéstrame la fe, muéstrame lo que ahora no veo, lo que ahora no entiendo, lo que ahora no he comprendido, lo que está siendo opacado en mí por la religiosidad, la religión que yo profeso o practico todos los días. Llámese como se llame. Hoy quiero abrir mi entendimiento y abrir mi corazón para que sea desafiado por medio de la fe. Así es que ahí donde estás, tú estás oyendo mis palabras. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Cerrar los ojos no es nada místico ni nada mágico. El cerrar los ojos es solo para que no te distraigas, pero haz una oración de fe y dile a Jesús, aquí está mi vida. Quiero saber, quiero entender qué es la fe. Desafía, Señor, mi curiosidad para poder investigar, conocer y aprender acerca de la fe. Quita toda religiosidad de mi mente y de mi corazón. Quiero conocer la fe verdadera. Quiero conocer aquello que despertará mi vida y que permitirá que yo me conecte a lo sobrenatural, a lo espiritual, y que me haga trascender además para una eternidad, y que mi vida deje un legado en este mundo. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades, serás desafiado. Y aquí estaremos para acompañarte en este desafío de aprender y conocer más acerca de la fe, más de Jesús, más de Dios. Te envío un fuerte abrazo. No sé si hay alguna pregunta, creo que no. Reviso por acá. Comparte el video. Gracias. Por ahí nos enviaron una solicitud, por ahí estaré respondiendo. Gracias a cada uno. Quizás hay un retraso de unos segundos aquí en la transmisión de lo que yo estoy viendo en vivo, en directo, con lo que ustedes están respondiendo. Quizá tarde un poco en responder, pero gracias a todos ustedes por escucharme, por estar aquí. Compartan el video,
vuélvanlo a ver. Si surge alguna pregunta, por favor mándamelo en un mensaje en Messenger o ahí en el mismo video, coméntalo y estaremos al pendiente de tus comentarios para responderles primeramente Dios. Espero que esto sirva para bien a tu vida. Hola Giselle, gracias, por ahí se va conectando Giselle. No, ya estaba, perdón, ya la vi otra vez. Un fuerte abrazo, Giselle es mi sobrina. Un abrazo bien fuerte a todos ustedes. De verdad les agradezco su tiempo, les agradezco este esfuerzo, la paciencia para escucharme. Yo espero que sea de bendición para su vida y que ustedes estén teniendo fortaleza, paz, gozo y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Trato de ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Solo gracias de verdad a todos. Amén, así sea. Gracias de verdad, Osiris, Giselle, Mara, Miguel Quintero, si todavía están por ahí. No alcanzo a ver quiénes están. Ojalá pudiera ver aquí. No. Por aquí está Laura, está Miguel, está Rafael Molina. Gracias, Rafa. Raúl Fernández, saludo. Gracias a todos los que están viéndonos ahora. Por ahí, si alguien más nos está viendo o después te conectas para ver este video. Ahora las redes sociales están invadidas por videos y transmisiones en vivo. Yo espero que te sirva, que lo compartas, que esta palabra pueda llegar a otros. Y espero de verdad, espero de corazón que puedas encontrar la fe que libere tu vida, la fe que fortalezca tu espíritu y la fe que te permita trascender más allá de lo que tú mismo siquiera o tú misma siquiera puedas imaginar hasta dónde puede llegar tu vida, hasta dónde puedes alcanzar la plenitud, lo que puedes lograr. Si Jesús decía que con la fe podíamos mover montañas, imagínate lo que podemos lograr por medio de la fe. No es un asunto de religiones, No es un asunto si eres mormón, si eres testigo de Jehová, si eres católico, si eres evangélico. No es un asunto de religiones. No se trata de saber quién tiene la razón. Por cierto, ese es otro tema que me comentaron que abordara, que cuál religión era la verdadera. Y creo que por eso fue la razón de este mensaje. Porque el problema es que creemos que hay una religión verdadera. Si quieres saber cuál es la religión verdadera, el mismo Señor Jesús lo dijo. La religión verdadera, y te la voy a decir para que anotes y tomes nota de cuál es la religión verdadera. Miguel Quintero, gracias, dice saludos, paz, que Dios te bendiga y te siga usando para compartir su palabra. Gracias, hermano, también a ti, en las transmisiones en radio, allá en Iguala Guerrero, que se suben a internet, gracias también, las veo. A veces me cuesta trabajo porque estoy en la chamba, pero cuando puedo, ahí estoy al pendiente de sus transmisiones. Gracias también por compartir la palabra, que Dios también los use mucho a ustedes. Naúm Martínez por ahí se va conectando. Gracias, nosotros ya estamos terminando esta transmisión. Esperamos saludarles pronto y estrechar sus manos y que esta cuarentena pronto termine. Por lo pronto les aviso que estaremos en vivo el próximo sábado con otra transmisión de Quiero Saber. Quiero hablarles de unas canciones que están padrísimas, que tienen un mensaje impresionante, que espero las puedan escuchar. Se las voy a compartir el sábado. Para mí han sido de mucha bendición. Estas canciones que he escuchado, las he escuchado desde hace muchísimos años, y cada vez que las oigo fortalecen mi corazón, me llenan de ánimo, me hacen entender muchas cosas que no entiendo, y a pesar de que las oigo y las vuelvo a oír, me siguen fortaleciendo. Por ahí en Facebook les sigo compartiendo qué tipo de música escucho, algunos mensajes que compartimos en vivo. Este programa de hoy, esta transmisión en vivo de hoy, se llama Quiero Saber. Así se llama esta transmisión. A diferencia de las transmisiones en vivo de la iglesia. Yo estoy pastoreando una iglesia, soy pastor de una iglesia, y los días domingos y los días martes yo transmitimos, la iglesia transmite en vivo el mensaje que compartimos con los hermanos en la congregación los días martes y los días domingo. Esos días son de reunión en la iglesia, por eso ves que yo transmito martes, domingo, sábado, jueves, y toda la semana no tiene nada que hacer este hombre. No, es que son actividades de la iglesia.
Este programa de Quiero Saber es más de charla, es más de conversación, de platicar, de preguntas y respuestas, de algo que quieras saber, de temas sugeridos incluso. Así es que si quieres oír de algún tema, con toda confianza, manda tus sugerencias, los tomemos en cuenta. No digo que los responderé inmediatamente, pero procuraré dar respuesta a sus inquietudes, a sus temas, a las sugerencias. Escucho algunas sugerencias que me parecen importantes abordar y le doy prioridad, pero las demás las seguimos considerando. Ahí está la lista, ahí estaremos compartiéndolas. Así es que por hoy terminamos. Si nos quieres escuchar el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en este programa que es Quiero Saber, nos vemos el sábado aquí en Facebook. Esa transmisión es aquí por Facebook, pero el domingo tenemos nuestra transmisión en vivo de la iglesia, que es a través de YouTube. También publicamos aquí en Facebook el enlace para que te conectes y nos veas en vivo en YouTube, pero esa ya es la reunión de la iglesia. El martes también es reunión de la iglesia y hasta el próximo jueves estaremos aquí en Quiero Saber. Me han dicho que lo haga diario, pero si con trabajos me aguantas 1 hora, 40 minutos, imagínate todos los días, mejor los dejamos descansar un día sí, un día no, y así nos vamos escuchando. Y nos vemos. Si tienes algún comentario, muchas gracias. Yo soy Axa Macedo. Es un gusto haber estado contigo. Si vas llegando al video, si apenas te estás conectando al video, repítelo. Está buenísimo. Es un tema muy interesante y creo que te va a ayudar mucho. Sobre todo, creo que va a dar mucha luz a todas tus inquietudes y a las incertidumbres de tu corazón. Bendigo tu vida. Acércate a Dios. Que Dios ilumine tu camino. Que Dios dé luz a tu camino. No nos engañemos con creer que la religión nos acerca a Dios. No, la religión no te acerca a Dios. Dije que iba a decir la verdadera religión, ¿verdad? Jesús dijo cuál era la verdadera religión. De todas las que hay en el mundo, de todas las religiones que hay en el mundo, Jesús dijo cuál era la verdadera religión. Y la verdadera religión es esta, palabras de Jesús, y lo repite, me parece que lo repite Santiago. Y Jesús dijo que la verdadera religión, es Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 27, dice, la religión pura, es Santiago quien lo dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Esta es la verdadera religión, dice Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Para que te afiles a esta religión. Ahí te va. La verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión. La religión que agrada a Dios, que te mantiene sin mancha delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, cuando a ellos les está yendo mal. Hay que visitarlos, ayudarlos, tenderles la mano y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué tiene que ver esta religión con todas las religiones que hay actualmente en el mundo? Por ahí leía un dato que eran más de 19,000. Por cierto, por ahí hay unos videos que te recomiendo que veas. Están en el canal de YouTube de Rider Libre. Chécalos, están muy buenos. Habla de quién es Dios y acerca de las decisiones que toman o que deberíamos de tomar, hablando de cristianismo precisamente. Entonces, por ahí estamos para servirte. Gracias, Minerva, gracias, qué bueno que nos ves. Un saludo para los muchachos. Gracias de verdad, Minerva, un abrazo bien fuerte. Que Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Si no saludé a alguien, perdóneme. La señal o los mensajes que me llegan o las notificaciones que me llegan son a los que saludé. Pero si alguien omití, perdonen. Estaré más al pendiente la próxima vez y me da gusto que nos hayan acompañado hasta esta hora. Dios les bendiga, Dios sea con todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Que esto de la cuarentena termine pronto, pero esperamos que nos sigamos viendo por aquí en Facebook, en tu programa Quiero Saber. Yo soy Axa Macedo y un gusto haberte acompañado hasta esta hora. Gracias. Bendiciones.